La amistad es algo, bueno, esencial en nuestras vidas, ¿no crees? Nos da apoyo emocional, nos ayuda a superar desafíos y, honestamente, nos hace sentir conectados con alguien. Sí, totalmente. Y es interesante porque, aunque podemos vivir sin muchas cosas materiales, no podemos, prosperar sin conexión humana. La amistad realmente contribuye a nuestro bienestar emocional. Exacto. Y además está demostrado que las personas con buenas amistades tienden a ser más felices y, incluso más saludables. Es fascinante cómo algo tan simple como pasar tiempo con amigos puede tener un impacto tan grande. Claro. También creo que la sinceridad es clave en una amistad. Cuando un amigo es sincero, te da ese espacio para ser tú mismo, sin miedo a ser juzgado. Sí, sinceridad y apoyo. Esos dos van de la mano, ¿no te parece? Porque un buen amigo no solo está ahí en los buenos momentos, sino también cuando las cosas se ponen difíciles. Así es. Cuando sientes ese apoyo constante, sabes que puedes contar con esa persona. Esa seguridad es lo que fortalece la relación y la hace significativa. Y lo mejor es que, al apoyar a nuestros amigos, también aprendemos. Aprendemos empatía, paciencia y hasta a comunicarnos mejor. Es como un ciclo positivo. Sí. Y ya que hablamos de aprender, ¿por qué no introducimos algunas palabras clave en español relacionadas con la amistad? Puede ser, útil para los oyentes. Buena idea. Por ejemplo, apoyo significa support, sinceridad es sincerity, y como ya dijimos, esencial, que significa esencial. Son palabras bastante prácticas para describir una buena amistad. Exacto. Y si las practican en, contextos sencillos, les será mucho más fácil integrarlas en sus conversaciones del día a día. Sí, porque una buena amistad no solo te ayuda a crecer como persona, sino también a expresarte mejor. Es como si la comunicación mejorara naturalmente. Sin duda. Además, los amigos también nos ayudan a reflexionar sobre nuestras acciones y a convertirnos en mejores versiones de nosotros mismos. Es algo muy poderoso. Hablando de cómo las amistades nos ayudan a crecer, hay algo fascinante en las amistades transnacionales. No solo te conectan con personas de otro lugar, te permiten aprender un idioma y comprender culturas de una manera mucho más profunda. Es como si cada conversación fuera una ventana hacia otro mundo. Sí, exacto. Y creo que también son una forma de romper estereotipos, ¿no? Porque cuando tienes un amigo de otro país, ves más allá de las generalizaciones y entiendes a las personas como individuos. Exacto. Y lo mejor es que, mientras más interactúas, más natural se vuelve usar el idioma que estás aprendiendo. Es como, un intercambio constante, no solo de palabras, sino de ideas y perspectivas. Así es. Además, una de las cosas que más aprecio de estas amistades es cómo enriquecen nuestra forma de pensar. Te das cuenta de que muchas de las cosas que asumimos como normales no son universales. Y eso, te hace reflexionar mucho. Claro, y esas reflexiones te ayudan a crecer. Es como si una amistad transnacional te enseñara a ver el mundo con otros ojos. Por ejemplo, un amigo de España puede explicarte un dicho y de repente aprendes una forma completamente nueva de expresar algo. Y curiosamente, también empiezas a notar similitudes culturales. Aunque vivamos en distintas realidades, las emociones, como la felicidad y la tristeza, son universales. Y eso nos conecta aún más. Totalmente. Es como si esas diferencias culturales al final nos unieran más, porque nos enseñan que siempre hay algo en común. ¿Sabías que muchas personas dicen haber descubierto su pasión por los idiomas gracias a estas amistades? Sí, estoy de acuerdo. Y teniendo amigos con quienes practicar, no solo mejoras, sino que también disfrutas del proceso. Digamos que hace que aprender un idioma sea menos una obligación y más una experiencia compartida. Exacto.
Porque al final del día, las relaciones humanas siempre han sido la mejor forma de aprender. Y básicamente, moldean cómo vemos el mundo. Con todo esto en mente, ¿cómo es que llegamos a reconocer a alguien como un verdadero amigo? Creo que hay, no sé, ciertos momentos que lo dejan muy claro. Sí, y pienso que esos momentos, en su mayoría, tienen que ver con cómo una persona responde cuando realmente necesitamos apoyo. Es en situaciones difíciles donde, bueno, vemos la verdadera naturaleza de una amistad. Exacto, porque a veces no son las palabras, sino las acciones, las que lo dicen todo. Un amigo verdadero estará ahí, aunque sea para escucharte en silencio. Me acuerdo de una vez que tuve un problema bastante complicado con un proyecto. Mi amiga Clara simplemente apareció con café y me dijo, «Estoy aquí». Eso es, para mí, un ejemplo perfecto de una amistad genuina. No siempre es cuestión de resolver los problemas del otro, ¿sabes? A veces es solo, bueno, acompañar en esos momentos. Sí, y esa confianza, el saber que esa persona estará para ti, no tiene precio. Es como si te dijeran, «Puedes ser tú mismo conmigo». Exactamente. Y eso también se basa en el respeto mutuo. Porque un verdadero amigo nunca intentaría controlarte o manipularte. Es alguien que respeta quién eres, incluso cuando no está de acuerdo contigo. Totalmente. Y creo que esas relaciones son donde encontramos el mayor crecimiento. Aprendemos sobre empatía, y bueno, descubrimos lo que realmente significa ser un buen amigo. Ah, por cierto, me encanta una expresión en español muy útil. Es un amigo de verdad. Ah, sí. Es una frase muy precisa. También podríamos enseñar, siempre puedo contar con él, o ella, que significa I can always count on him or her. Esas frases encapsulan perfectamente el concepto de una amistad confiable. Exacto. Y son expresiones que puedes usar en muchos contextos. Puedo contar con él para todo. Suena muy bonito, ¿verdad? Sí, y además creo que memorizar estas expresiones puede ayudarte a identificar lo que buscas en una amistad. Si no puedes decir, puedo contar con esa persona, entonces, bueno, tal vez esa relación no sea tan sólida. ¡Qué reflexión más cierta! Porque al final, una amistad verdadera no es perfecta, pero sí te hace sentir seguro, valorado y comprendido. Y eso es lo que todos buscamos, ¿no? Definitivamente. Y esos momentos de apoyo mutuo con amigos son los que más recordamos, incluso años después. Es, en serio, algo que se queda con nosotros para toda la vida. Hablando de lo que mencionábamos sobre las amistades verdaderas, ¿no les parece curioso cómo algunas de esas conexiones también pueden cambiar con el tiempo? A veces, una relación que parecía tan sólida empieza a enfriarse, como si las cosas simplemente fueran diferentes. Sí, creo que eso tiene mucho que ver con las transformaciones que enfrentamos en la vida. Cambiamos como personas, y nuestras prioridades también cambian. Es normal sentir cierto distanciamiento en algunas amistades, pero no significa que sean menos importantes. Exacto, pero puede ser difícil de aceptar, ¿verdad? Especialmente cuando tenemos tantos recuerdos lindos con esas personas. Esa sensación de nostalgia puede ser como una mezcla agridulce. Totalmente de acuerdo. La nostalgia, en pequeñas dosis, puede ser reconfortante porque nos permite valorar esos momentos compartidos. Pero, si nos enfocamos demasiado en ella, corremos el riesgo de idealizar el pasado y olvidar cómo podemos seguir conectando en el presente. Sí, y en lugar de preocuparnos por lo que ya no es igual, es una oportunidad para renovar esos lazos. Quizás la relación cambie, pero siempre hay formas de encontrar puntos en común, incluso si ahora las conversaciones son diferentes. Eso es clave. Una buena forma de mantener esas amistades es ser intencional, ¿sabes? No basta con esperar que las cosas sigan igual. Hay que tomar la iniciativa, tal vez con algo tan simple como un mensaje. Oye, pensé en ti, ¿cómo estás?
Sí. Aunque sea algo pequeño, puede tener un gran impacto. Además, demuestra que valoras a esa persona. Y bueno, quién sabe, a veces esas conexiones se fortalecen justo cuando les dedicas un poco de esfuerzo extra. Exacto. También está bien aceptar que algunas amistades pueden transformarse en algo menos frecuente o más distante. Y eso no necesariamente significa algo malo. A veces, las amistades encuentran nuevas formas de existir. Así es. Y creo que recordar esto nos ayuda a ser más flexibles. La amistad no tiene una única forma correcta. Y hablando de términos útiles, ¿te gusta transformación? Es tan versátil, especialmente para describir cómo evolucionan nuestras relaciones. Sí, me gusta. También podríamos usar distanciamiento. Describe esa sensación cuando algo cambia pero sin rencores, solo por las circunstancias de la vida. Es perfecto. Y también encaja muy bien con nostalgia, que mencionamos antes. Creo que practicar estas palabras en un contexto emocional hace que sean más fáciles de recordar, ¿no crees? Definitivamente. Y entender estos términos también nos ayuda a comunicar esos sentimientos complejos de una forma más clara. Porque al final, hablar de nuestras emociones es una forma de fortalecer las amistades que tenemos. Exacto. Porque solo al hablar honestamente podemos verdaderamente conectar. Y esas conexiones son lo que enriquece nuestras vidas, a pesar de los cambios. Y justo hablando de cómo mantener esas conexiones, creo que las redes sociales y la tecnología son herramientas muy poderosas. Nos permiten conectar al instante, incluso cuando estamos a miles de kilómetros de distancia. Aunque claro, también tienen su lado más complicado, ¿verdad? Sí, y creo que depende mucho de cómo las usemos. Por un lado, pueden facilitar el contacto y ayudarnos a mantener vivos esos lazos. Pero por otro, pueden generar expectativas poco realistas o incluso, desconexión emocional. Exacto, porque a veces parece que estamos más enfocados en compartir en redes sociales que en conectar auténticamente. ¿No se siente irónico que algo diseñado para unirnos pueda hacernos sentir tan solos? Sí, y creo que eso tiene que ver con la calidad de las interacciones. Puede ser fácil caer en la trampa de creer que los me gusta o los comentarios sustituyen la cercanía emocional que da una conversación cara a cara. Totalmente. Creo que es importante encontrar un balance, ¿no? Usar la tecnología como una herramienta y no como un reemplazo. Esa es la clave para que funcione a favor de nuestras amistades, en lugar de complicarlas. De acuerdo. Por ejemplo, algo tan sencillo como usar una videollamada en lugar de solo mensajes de texto puede hacer una gran diferencia. Escuchar la voz de alguien o ver su expresión añade un nivel de conexión que las palabras solas no logran transmitir. Exacto. Y hablando de eso, me encanta esta expresión en español que describe perfectamente lo importante que es un contacto sincero. No hay nada como un abrazo real. Creo que resume muy bien lo que perdemos cuando todo es digital. Sí, es una frase muy potente. También podríamos recordar otra. Mantener el equilibrio. Es un buen recordatorio de que no se trata de rechazar la tecnología, sino de aprender a usarla de manera consciente y beneficiosa para nuestras relaciones. Eso es. Usarla para facilitar, no para reemplazar. Creo que si entendemos eso, podemos aprovechar lo mejor de ambos mundos, ¿no? Cerrar la brecha digital sin olvidar la importancia de lo humano. Exactamente. Y bueno, con esto terminamos nuestro episodio de hoy. Hablamos de cómo la amistad nos enriquece, cómo cambia a lo largo del tiempo, y ahora también de cómo la tecnología puede impactarla, para bien o para mal. Sí, y esperamos que estas reflexiones les hayan ayudado a ver sus amistades desde una nueva perspectiva. Al final, lo más importante es cuidar esas conexiones que realmente nos hacen crecer. Gracias por acompañarnos. Nos encantaría saber qué opinan ustedes sobre este tema.
Pueden dejarnos sus comentarios en nuestras redes sociales o compartir sus experiencias. Y como siempre, sigan practicando su español, porque nunca se sabe cómo una nueva palabra o expresión puede llevar a una nueva amistad. Hasta la próxima, amigos.